Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos acerca de las enfermedades del sistema inmunitario. El sistema inmunitario es un aparato complejo que está compuesto por órganos, tejidos, que llevan a cabo diferentes mecanismos para protegernos de noxas que pueden venir desde el exterior de nuestro cuerpo o inclusive desde el interior de nuestro cuerpo. Es así que nuestro sistema inmunitario puede enfermarse por un funcionamiento en déficit, lo cual va a ser una inmunodeficiencia, por ejemplo, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, producto, por ejemplo, del virus de inmunodeficiencia humana, pero puede a su vez también funcionar en exceso y eso provocar patología y daño a nuestros tejidos propios, como por ejemplo en las enfermedades autoinmunitarias. De tal manera, lo que haremos en la clase del día de hoy es explicar en primera instancia, en primer término, el mecanismo normal del funcionamiento del sistema inmunitario y posteriormente las enfermedades de dicho sistema. En principio, nuestro sistema inmunitario lo que hace es cuando ingresa algún tipo de noxa o se pone en contacto con algún tipo de noxa o agente lesivo, nocivo, es desencadenar mecanismos que hacen referencia a la inmunidad innata o inespecífica, también llamada nativa. Esta inmunidad innata es justamente inespecífica y está configurada por ejemplo, barreras epiteliales ubicadas a nivel de la piel y las mucosas que, en primer término, lo que hacen es brindar un soporte físico para evitar el ingreso de agentes lesivos, agentes nocivos, microorganismos, por ejemplo, hacia el interior de nuestro organismo. A su vez, estas barreras epiteliales, como es el caso de la piel, tienen en su superficie diferentes moléculas, diferentes microorganismos, la microflora normal, que van a proteger también a nuestro organismo del ingreso de diferentes agentes lesivos. Esta inmunidad innata, desde el punto de vista celular, está configurada por células que llevan a cabo función fagocitaria. Y dentro de esas células con función fagocitaria, enunciamos a los neutrófilos y a los macrófagos. Los neutrófilos y los macrófagos, a través de el mecanismo de la fagocitosis, lo que hacen es ingresar al interior de ellos al agente lesivo, a la noxa, al agente extraño, y dentro de la célula, a través de diversos mecanismos, producir la lisis, producir la muerte de, por ejemplo, una bacteria o producir la lisis, la ruptura del agente lesivo que haya ingresado. En este caso, aquí lo que visualizamos es un neutrófilo segmentado, en donde vemos tres núcleos y la cromatina que se encuentra uniéndolos. Aquí lo que vemos es la partícula que ha fagocitado el neutrófilo. La fagocitación se produce a través de la emisión de unas prolongaciones citoplasmáticas y de la membrana plasmática que recibe el nombre de pseudópodos, y luego de esa prolongación que emiten, ingresan, lo que hacen es justamente producir un ingreso del agente lesivo a través de un endosoma, una vesícula que es parte de la membrana plasmática que recibe el nombre del endosoma. Ya en el interior, por ejemplo, un neutrófilo, a través de lo que se llaman especies reactivas del oxígeno o especies reactivas del nitrógeno, tales como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno o el peróxido nitrito, van a provocar la lisis de dicho microorganismo o agente lesivo, y eso recibe el nombre de lisis bacteriana o estallido respiratorio, particularmente si se hace con especies reactivas del oxígeno. Aquí lo que vemos es un macrófago que ha fagocitado a la partícula lesiva, al microorganismo lesivo, y esto lo hace a través de un mecanismo similar al del neutrófilo, es decir, a través de la fagocitosis. Una vez en el interior del macrófago, la vesícula endosómica que contiene al microorganismo lesivo, lo que hace el macrófago es unir este fagosoma con el lisosoma. El lisosoma, a través de diferentes enzimas líticas, lo que hace es degradar a la partícula lesiva. Otro de los elementos celulares que participan en la inmunidad innata son las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos. Estas células dendríticas, ubicadas, por ejemplo, a nivel del epitelio intestinal o a nivel de los linfonodos, mal llamados ganglios linfáticos, lo que hacen es capturar antígenos proteicos de la superficie del microorganismo del agente lesivo y luego llevarlo hacia los linfocitos T para presentarlo a dichos linfocitos T. A través de ello, los linfocitos T luego van a reaccionar contra el antígeno proteico mostrado de las células dendríticas, procedente de dichas células dendríticas. Estas células dendríticas entonces son clasificadas como células presentadoras de antígenos profesionales. A su vez, dentro del compartimento celular de esta inmunidad innata se describen a los linfocitos natural killer. Hay una gran familia de linfocitos que interviene en la inmunidad innata, como por ejemplo las células linfoides innatas, que se clasifican en tres grupos: uno, 2 y 3. Dichas células linfoides innatas
intervienen justamente en esta inmunidad innata y no tienen mecanismos propios de lisis bacteriana, por ejemplo, o lisis de algún agente lesivo, de una noxa, sino que lo que hacen es producir citoquinas que activan a su vez consecuentemente otros linfocitos. Van a activar entonces el linaje correspondiente de acuerdo al perfil efector linfocitario. Pueden activar el perfil T-helper 1, el perfil T-helper 2 o el perfil T-helper 17 de acuerdo al microorganismo que haya ingresado hacia el medio interno. Y por último, ya lo que es el compartimento humoral de la inmunidad innata participa en un conjunto de proteínas filogenéticamente antiguas, más de 50 proteínas que funcionan en conjunto y esto se lo denomina sistema del complemento. El sistema del complemento está compuesto entonces por dichas proteínas y lo que hacen es formar en la superficie del agente lesivo, del microorganismo, por ejemplo, de la bacteria, un poro, que recibe el nombre de MAC por sus siglas en inglés, es el complejo de ataque a la membrana. Dicho poro lo que hace es provocar un desequilibrio osmótico en el microorganismo, en el medio interno del microorganismo, ya que se comunica directamente el medio extracelular con el medio intracelular del microorganismo y esto justamente, como habíamos dicho, provoca el desequilibrio osmótico y el estallido de la bacteria, por ejemplo, provocada por la lisis osmótica. Aquí lo que vemos es el tiempo en el cual intervienen estos diferentes actores luego de la infección y vemos cómo esta inmunidad innata se dispara entre las 0, o sea, el instante justo de la infección, hasta las 12 horas posteriores a la infección. Entonces estamos hablando de un mecanismo antiguo desde el punto de vista evolutivo de protección de nuestro organismo y que se va a disparar de manera inespecífica en las primeras horas posteriores a la infección. Muy bien, ahora, ¿cómo hacen estos elementos celulares y humorales del sistema inmunitario innato, innato, inespecífico, nativo, para poder reconocer los agentes lesivos, las noxas externas o internas del organismo a través de receptores? Los receptores serán estructuras proteicas que se exhibirán en la superficie de la membrana plasmática o bien a nivel intracelular o bien a nivel nuclear, y estos tendrán la función de activar subsecuentemente diferentes cascadas a través de moléculas denominadas citoquinas para activar los mecanismos de defensa del sistema inmunitario. Por ejemplo, activación de otros linfocitos T para la destrucción del agente lesivo. En este caso vemos representado aquí el espacio extracelular a la membrana plasmática y aquí el espacio intracelular o citosólico, en donde podemos identificar uno de los receptores principales de la inmunidad innata, que es el receptor TLR, Toll-like receptor o receptor de tipo pH. Estos tipos de receptores, como curiosidad, podemos mencionar que se han vistos en una especie de mosca que se llama Drosophila. El Toll-like receptor es un receptor transmembrana que, claramente, como indica su nombre, atraviesa la membrana y lo que hace es captar productos bacterianos, antígenos bacterianos, ya sea de su cápsula o del interior de dicha bacteria. Una vez que lo ha captado, envía una señal al espacio intracelular, al interior de la célula. Y ese envío de esa señal al interior de la célula va a interactuar con la membrana nuclear. Cuando interactúa con la membrana nuclear, induce cambios a nivel de la molécula del ADN. En realidad lo que hace es inducir mecanismos de transcripción de la molécula del ADN para que exprese dos tipos de elementos nucleares. El primer tipo de ellos es el NF-kappa beta. El NF-kappa beta es un gen que codifica para la producción de citoquinas implicadas en el funcionamiento del sistema inmunitario. De tal manera, esas citoquinas luego irán a activar linfocitos T para poder desarrollar los mecanismos inmunológicos innatos de defensa. A su vez, también, por otro lado, lo que activa el receptor Toll-like receptor es este tipo de receptor que es el receptor RIG, en respuesta a el ácido nucleico vírico, que en este caso es un ARN vírico. Y por otro lado, dentro de los mecanismos principales implicados dentro de la activación del Toll-like receptor son los genes reguladores de interferón. El interferón, particularmente dentro de la familia del interferón, uno de los principales es el interferón gamma, irá a la médula ósea para que empiece a producir los precursores linfoides y que se sinteticen consecuentemente células linfoides de defensa. Otro de los receptores de la inmunidad innata es el receptor de las lectinas. La lectina es una es una proteína que se encuentra exhibida a nivel de la membrana plasmática y que
lo que hace es detectar los polisacáridos que se encuentran en la superficie bacteriana, como por ejemplo la manosa. Este receptor de la lectina activa subsecuentemente una de las tres vías del sistema del complemento, que es la vía de las lectinas. Por otro lado, tenemos este tipo de receptor, que es el receptor de tipo NOD, de oligomerización de nucleótidos. Este receptor de tipo NOD lo que hace es nuevamente dirigirse hacia el núcleo de la célula y activar diversos genes. Particularmente lo que hace es activar un gen que produce una forma precursora de interleuquina 1 beta. Esta forma precursora de interleuquina 1 beta, llamada pro-interleuquina 1 beta, es escindida, es decir, se le ve quitada, extraída cierta parte de su componente molecular gracias a esta proteína, que es una enzima, la caspasa número uno, y se forma aquí la interleuquina 1 beta. La interleuquina 1 beta es una citoquina importante implicada en los mecanismos de defensa agudos, en la inflamación aguda, y esa interleuquina 1 beta irá a dirigirse a desencadenar, a disparar todos los mecanismos que lleven a cabo la inflamación de tipo aguda. A su vez, esta interleuquina 1 beta se dirige hacia el hipotálamo, hacia el centro termorregulador del hipotálamo, e induce la fiebre, es decir, la elevación de la temperatura por encima de 38 grados centígrados o igual a 38 grados centígrados. Y cabe destacar que como patología podemos encontrar ciertos síndromes, como por ejemplo el síndrome autoinflamatorio, en el cual este mecanismo de decisión de la prointerleuquina 1 beta y la producción de interleuquina 1 beta está alterado, está aumentado, amplificado, y esto provoca una fiebre persistente, un cuadro de fiebre persistente. A su vez, aquí lo que podemos visualizar es el funcionamiento de un complejo implicado en la defensa inmunitaria, que es el inflamasoma. El inflamasoma lo que hace es activarse luego del reconocimiento por parte de diferentes receptores, ya mencionados del sistema inmunitario innato, de, por ejemplo, productos bacterianos, cristales, por ejemplo, cristales de urato monosódico implicado en la gota, la salida del potasio intracelular o especies reactivas del oxígeno, y eso activa al inflamasoma, y el inflamasoma, fíjense que lo que hace es nuevamente activar el sistema de la caspasa, particularmente la caspasa 1, para que escinda la prointerleuquina 1 beta y provoque la liberación de interleuquina 1 beta y que esta interleuquina 1 beta desencadene todos los mecanismos implicados en la inflamación aguda. Aquí lo que podemos visualizar son receptores, tanto activadores como inhibidores de nuestras células linfocitarias natural killers. Estas células linfocitarias natural killers lo que hacen es chequear un elemento que exhibe la superficie de la célula, que se llama complejo principal de histocompatibilidad. Dentro de los complejos de histocompatibilidad encontramos tres clases: de clase 1, de clase 2 y de clase 3. El de clase 1 es exhibido por todas nuestras células normales del organismo, por todas las células de nuestro cuerpo. Aquí lo podemos ver. Entonces, cuando la célula exhibe el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, lo que hace el natural killer es visualizarlo, chequearlo, entonces no se provoca la activación del natural killer, con lo cual ese natural killer no ataca a esta célula. En las patologías autoinmunes, este mecanismo de receptores y de exhibición del complejo principal de histocompatibilidad está alterado, con lo cual las células natural killer, por ejemplo, u otras células de defensa, atacan nuestros tejidos propios. Por otro lado, por ejemplo, una célula infectada por una partícula vírica, por un virus, por un virión, en este caso lo que sucede es que nuestra célula ya deja de exhibir el complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, producto de que está infectada. Con lo cual el linfocito natural killer lo que hace es chequear y visualizar que no está exhibido ese complejo principal de histocompatibilidad de tipo 1, lo cual produce el ataque del linfocito natural killer a esta célula infectada y se provoca la muerte celular a través de la inducción, por ejemplo, de la apoptosis, a través de la activación del sistema de las caspasas o una necrosis directa.